Bueno, vamos a poner de pie, vamos a orar para comenzar el estudio. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo trayendo entendimiento y conocimiento acerca de su palabra, sobre todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Dios mío, Señor, por estar esta tarde juntamente con mis hermanos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos, Padre, poder escudriñar tu palabra. Ruego, Espíritu Santo, que sea usted iluminándonos, dándonos conocimiento, sabiduría acerca de tu palabra, Señor. Guía, Padre Santo, Señor, todo lo que hemos en esta noche, Señor, de poder hablar, Señor, de poder aprender. Ruego a mis hermanos, Señor, que están conectados del otro lado, Señor, a mis hermanos de Salta, a mis hermanos de Jujuy, mis hermanos de Córdoba, Señor, aún mis hermanos de diferentes iglesias, Señor, que están viendo esta transmisión. Te ruego, Señor, que sea usted ministrando su vida, Señor. Te damos gracias por todo, Padre, y todo lo dejamos, Señor, en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, seguimos con teología sistemática. Terminamos con Jesucristo, estuvimos viendo los oficios acerca de Cristo. El oficio triple, ¿se acuerdan cuál era el oficio triple? ¿Cuál era el oficio triple de Cristo? ¿Qué era Cristo? No, él era, ¿qué era Cristo? Era sacerdote, él era el profeta y la palabra, y él era el rey de reyes y también señor de señores. Luego estuvimos viendo acerca de la divinidad de Cristo y estuvimos hablando un poco acerca de la transfiguración. Hoy vamos a tocar un tema muy importante y es acerca del Espíritu Santo. Muchas veces podemos leer quizás acerca del Espíritu Santo, muchas veces podemos hablar acerca del Espíritu Santo, pero verdaderamente ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Y qué papel o qué función cumple en nuestra vida dentro del camino del Señor y así también en toda la historia de la humanidad? Estamos con teología sistemática. Teología sistemática. Hoy vamos a estar viendo primero lo que se conoce como la deidad del Espíritu Santo. Vamos a estar viendo la deidad del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de deidad, lo primero que se nos viene a la mente es divinidad, Dios, quizás poder, potencia. Pero ¿qué nos habla la Biblia acerca de la deidad o de la divinidad o del poder del Espíritu Santo? En el común de las iglesias solemos escuchar la frase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quizás muchas veces en los bautismos, o muchas veces en nuestras oraciones dentro de la iglesia solemos decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, esta expresión o esta fórmula trinitaria, podemos decir, se le asigna una deidad y esa deidad es a las tres personas. Por eso cuando nosotros decimos en el nombre de, la palabra esa en el nombre de significa bajo la autoridad de. Cuando nosotros vamos a bautizar, se bautiza bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, mientras que la deidad de Cristo, así como estuvimos viendo la clase pasada, quizás ha sido un tema de debate entre las iglesias a lo largo de los siglos. En cuanto al Espíritu Santo, la deidad es generalmente aceptada. Muchas religiones, así como la nuestra, acepta la deidad o acepta la divinidad acerca del Espíritu Santo, y es porque el Espíritu Santo quizás él nunca tomó una forma humana, por eso no es tanto un tema de debate. Si bien muchas religiones hablan acerca del Espíritu Santo y le atribuyen la deidad o le atribuyen la divinidad. Ahora, la Biblia claramente representa al Espíritu Santo como poseyendo los atributos. ¿Qué posee el Espíritu Santo? Los
los atributos. Y cuando hablamos acerca de los atributos, nos referimos a los atributos de ¿qué? La bondad. Bien, a los atributos de Dios que estuvimos estudiando. A la bondad, al amor, ¿qué más? ¿Qué otro atributo tenía Dios? Es como la unidad, un conjunto de poder. Misericordia, justicia, inmutable. Son atributos que se le atribuye. Hay tres que vimos que son los primordiales, podemos decir, los principales. ¿Cuáles eran? Que empezaban con omni. Omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia. Bien. Y esos mismos atributos se le atribuyen al Espíritu Santo. Ahora, desde el siglo IV, casi todos los que concuerdan con el hecho de que el Espíritu Santo es una persona también concuerdan de que Él es divino. En el Antiguo Testamento lo que se nos dice de Dios también es dicho sobre el Espíritu de Dios. ¿Cómo aparece en el Antiguo Testamento? Como Espíritu de Dios. Ahora, las expresiones, un ejemplo, Dios dijo y el Espíritu dijo, son utilizadas indistintivamente o repetidamente en el Nuevo Testamento. Este esquema continúa y posiblemente el pasaje con más fuerza en este sentido sea el que encontramos, si quieren abrir conmigo, libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3 al versículo 4. Es un pasaje muy conocido. Hechos, capítulo 5, verso 3 y verso 4. En esta palabra se refiere en el contexto a Ananías. Y él le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? ¿Le dijo a Jesucristo? ¿Le dijo al Padre? No. Le dijo para que mintieses al Espíritu Santo. Y si trajeses el precio de la heredad. No han mentido los hombres, sino a Dios. Ahora, para decirlo quizás liso o llanamente, mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Las Escrituras también le asignan atributos divinos al Espíritu Santo, así como veíamos recién. Pablo escribe sobre la omnisciencia del Espíritu Santo. En el libro de Corintios, 1 Corintios 2:10, busque conmigo, 1 Corintios. Corintios, capítulo 2, versículo 10 al versículo 11, acá, si leemos, el apóstol Pablo está atribuyendo un atributo. ¿Y cuál es? Lean conmigo. El Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué se le atribuye al Espíritu Santo en este lugar? Omnisciencia. La omnisciencia. Luego también encontramos otros pasajes en Salmos capítulo 139. Salmos capítulo 139, el versículo 7 y el versículo 8. El versículo 7 y versículo 8 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Qué se le atribuye al Espíritu Santo en este caso? Bien. La omnipresencia. Ahora, hay algo más que se le atribuye y es en el libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, verso 1 al verso
habla acerca de la creación. Y dice, el Espíritu también trabaja sobre la creación, moviendo sobre qué? Sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué se le atribuye acá al Espíritu Santo de la creación? La omnipotencia. Entonces podemos encontrar en la Escritura a lo largo, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar los atributos acerca del Espíritu Santo. Vamos a encontrar la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Ahora hay algo muy importante que en sí mismo no sé si se considera como un atributo, pero lo encontramos en el segundo libro de Corintios, en el capítulo 13 al versículo 14. Segundo libro de Corintios, en el capítulo 13, 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Encontramos dentro de este pasaje comunión. Es tremendo que sobre todos los atributos que el Espíritu Santo tiene, tanto en la omnisciencia, que Él conoce todo, Él escudriña los corazones, aún los de Dios, escudriña lo oculto de Dios. La omnipresencia, el salmista David diciendo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Y en mi libro de Génesis podemos encontrar el Espíritu Santo moviéndose sobre la faz de las aguas. Pero algo muy importante y que sobresale sobre todo esto, aparte de todos los atributos que tiene el Espíritu Santo, y es que la palabra del Señor nos manda a que podemos tener nosotros comunión con Él. Y esto es tremendo. Podemos tener comunión con el Espíritu Santo. Vamos a ir al resumen. Voy a intentar borrar esto. Ponga el resumen. Algo que vamos a intentar ver hoy también, y es que el Espíritu Santo Él anhela que nosotros tengamos esa comunión con Él como el paracleto, como el ayudador nuestro. Vamos a poner resumen. Vamos a poner solamente 2 puntos. En el Antiguo Testamento ponemos uno. En el Antiguo Testamento se le asigna los atributos y la autoridad al Espíritu Santo. Escriban eso. En el Antiguo Testamento se le asignan los atributos y la autoridad divina al Espíritu Santo. Los atributos y la autoridad divina. A la autoridad divina al Espíritu Santo. Punto aparte, uno solo resumen vamos a poner. Ahora vamos a pasar a ver la personalidad
La personalidad del Espíritu. La personalidad del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos sobre la personalidad del Espíritu Santo, nosotros solemos decir que una persona tiene personalidad. Todos nosotros, cada uno es diferente, cada uno posee una personalidad. Y así como cada uno de nosotros posee una personalidad, Dios posee una personalidad, podemos decir que el Espíritu Santo posee una personalidad. Y algo que nos habla de que el Espíritu Santo posee una personalidad es que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza. Y eso lo vamos a notar. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza. Los testigos de Jehová, por lo general, ellos hablan de que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Y si nosotros hablamos de que es la fuerza activa de Dios, tenemos que decir algo que no tiene personalidad, que es algo impersonal, sin personalidad. O sea, como esta mesa, como este pizarrón, es algo impersonal, si fuera una fuerza activa. Pero a lo largo de la Biblia nosotros podemos derribar esos argumentos y podemos ver que el Espíritu Santo posee una personalidad. Ahora, y no solamente es que Él tiene una personalidad, sino que en la Biblia se lo llama por varios pronombres, y eso recuérdelo bien, si quieren anotarlo en su carpeta. Se lo llama por varios pronombres personales para referirse al Espíritu Santo. En el libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13, busque conmigo. Libro de Juan, capítulo 16, versículo 13. Se lo llaman por varios pronombres. Pronombres. Si yo se lo pongo acá, varios pronombres. 16, 13. Después, Varios pronombres. Libro de Juan, en el capítulo 16, en el versículo 13. Pronombres. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrían de venir. Ahora, como el Espíritu Santo se trata de una persona real y precisa y no de una fuerza impersonal, nosotros tenemos la posibilidad, así como hablamos recién, de tener una relación personal con Él, una comunión personal con Él. El apóstol Pablo le dio su bendición a la iglesia de Corintio, como leíamos recién, diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sea con todos vosotros. Tener comunión con alguien es entrar en una relación personal con alguien. Si yo tengo quizás comunión con mi esposa, es porque tengo una relación personal con mi esposa. Yo paso tiempo con mi esposa. Sé cuando ella está triste, sé cuando ella está enojada. Paso tiempo con ella, ella tiene su personalidad, yo conozco su personalidad, tengo una relación personal con ella. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que saber y en la Biblia nos enseña, y es que el Espíritu Santo no debe resistirse ni tampoco debemos afligirlo. Y usted podría decir, ¿cómo nosotros podremos afligir al Espíritu Santo? Sí. En la Biblia nos enseña que no entristezcamos al Espíritu Santo, con el cual nosotros fuimos sellados para el día de la redención. Si habláramos de que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿cómo podría una fuerza estar triste? No podría. Por eso hablamos de que el Espíritu Santo es una persona, también conocida como la tercera persona de la Trinidad.
Ahora, como el Espíritu Santo es una persona, es posible que le oremos. Su papel en la oración es ayudarnos a expresarnos de manera adecuada al Padre. Así como Cristo intercede por nosotros como sacerdote y asimismo como ofrenda, el Espíritu Santo, cuando nosotros oramos, Él nos ayuda en nuestras oraciones para interceder al Padre. Y es necesario que, si usted no sabe cómo orar, pídale al Espíritu Santo, ayúdame a orar, para poder expresarnos de manera adecuada delante de Dios. Ahora, por último, la Biblia también nos habla del Espíritu Santo realizando tareas que solo pueden ser llevadas por personas. El Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? Que Él consuela. El Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo enseña. Y estas actividades son desarrolladas de manera tal que involucran la inteligencia, la voluntad, el sentimiento y el poder. Él busca, selecciona, revela, consuela, convence y amonesta. Se lo repito de nuevo. ¿Había contratado eso? No, yo se lo estoy diciendo a ustedes para que ustedes le quede ahí. Él consuela, guía y enseña. Ahora, para poder consolar, guiar y enseñar, hay actividades que la involucran. ¿Y cuáles son? La inteligencia, la voluntad, el sentimiento y quizás el poder. El Espíritu Santo, Él busca, selecciona, revela, consuela, convence y amonesta. Él te seleccionó, Él se reveló a tu vida, Él consoló, convenció y nos amonesta conforme a su buena voluntad. Solo una persona puede hacer tales cosas. La respuesta del cristiano entonces no es la mera afirmación de que tal ser existe, sino debemos obedecer, amar y adorar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Tú debes amar, adorar y obedecer al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad. Vamos al resumen. A mis hermanos que se están sumando del otro lado y quizás se están arrancando por primera vez, yo paso a explicar y escribo en el pizarrón. Usted puede ir copiando lo que yo voy escribiendo en el pizarrón o lo que voy quizás diciendo, pero al finalizar todo dictamos un resumen para que quede más detallado, así para que no esté copiando todo lo que estoy diciendo. Vamos a poner resumen 1. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. 1. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. Personal. Ahora vamos a ver punto número 2. La obra del Espíritu Santo requiere una personalidad. 2. ¿En dónde se quedó, hermano? ¿El 1? Impersonales. Y no una fuerza impersonal. Impersonal. Vamos a poner 2. La obra del Espíritu Santo requiere una personalidad. La obra del Espíritu Santo requiere una personalidad y refleja una personalidad. La obra del Espíritu Santo requiere una personalidad y refleja una personalidad. Refleja una personalidad. Vamos a poner una cita bíblica. Juan 16:13.
Juan 16:13 y Primera de Timoteo 4:1. Vamos, ¿Mateo cuánto? Primera de Timoteo 4:1, Juan 16:13. Vamos a estar viendo el testimonio interno, del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es el testimonio interno? ¿O qué es el testimonio? Cuando hablamos acerca del testimonio, quizás podemos hablar, o nos puede venir a la mente acerca de un juzgado, quizás estar delante de un juez y que se presente una persona a dar testimonio acerca de un caso, por ejemplo, un asesinato. Quizás yo fui testigo de ese asesinato y posteriormente me voy a presentar a dar testimonio de lo que yo vi de ese asesinato. Ahora, hay algunos testimonios, como suele ocurrir en muchos casos, que quizás el testigo no está en su total y completo juicio. Un ejemplo, el testimonio de un mentiroso psicópata es de poco valor. Un ejemplo. Ahora, para que un testimonio sea creíble, el testigo tiene que ser creíble, ¿no? Ahora, cuando Dios testifica la verdad sobre algo, su testimonio es totalmente cierto. Su testimonio no puede ser recusado. El testimonio que tiene a Dios como su autor no puede fallar. Se trata de hecho de un testimonio infalible. Cuando hablamos de infalible, ¿qué quiere decir? Lo oímos a eso. Cuando hablamos infalible, la Biblia es infalible. Intachable, bien, que no contiene error. Bien. Procede del carácter más elevado posible, de la fuente más profunda de conocimiento y de la autoridad más suprema. ¿Y cuál es esa autoridad suprema? Dios. La confiabilidad en el testimonio de Dios fue lo que impulsó a Martín Lutero a declarar que el Espíritu Santo no es escéptico. ¿Qué quiere decir? Que las verdades reveladas por el Espíritu Santo son más propias y más ciertas que nuestra propia vida. Las verdades reveladas del Espíritu Santo son más ciertas y más propias que nuestra propia vida. Imagínense. Juan Calvino enseñó que aunque las Escrituras manifiestan signos claros y razonables de autoridad divina, exhiben la suficiente evidencia de su procedencia divina. Estas evidencias recién nos convencen plenamente cuando han sido selladas en nuestros corazones por el testimonio interior del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Calvino reconoció la diferencia. Yo puedo probarte, quizás hablarte acerca y probarte que la Biblia es verdad y que la Biblia es real, y puedo llevarte de cómo Dios creó los cielos y la tierra desde Génesis, y quizás todo lo que está sucediendo ahora, las catástrofes, quizás la guerra, quizás los hambres, que también está puesto acá en la Biblia, y quizás yo puedo hablarte y probarte que la Biblia es verdad. Pero una total diferencia es que el Espíritu Santo venga y te convenza de que la Biblia es verdad. Yo puedo expresarte y decirte, y quizás hablarte científicamente, mira, acá se descubrió quizás lo que parece ser el arca de Noé, y quizás los científicos descubrieron lo que parece ser un barco gigante. Y yo puedo mostrarte por la Biblia, mira, varón, acá en la palabra del Señor nos habla de que hace muchos años Dios exterminó al mundo antiguo por medio del diluvio, pero salvó a 8 personas y lo metió dentro de un barco. Y puedo hablarte de eso, pero otra cosa es convencerte. Yo puedo probarte que es verdad, pero otra cosa es convencerte de que es verdad. Una cosa es que ustedes vengan y lean la Biblia y otra cosa es que viva la Biblia.
Ahora, ese leer o ese probar, a ese convencer, lo trae el Espíritu Santo. Aunque seamos capaces de ofrecer o quizás evidencias objetivas acerca de la veracidad de las Escrituras, no constituye que las personas creerán y se rendirán ante ellas. Tú puedes hablarle a cualquier persona allá afuera acerca de la palabra y quizás puedes convencerla, quizás puedes probarle que es verdad, pero el pleno convencimiento acerca de lo que vos estás diciendo solamente lo traerá el Espíritu Santo. Quizás muchos de nosotros, antes de venir a la iglesia y de que hayamos nacido de nuevo, no habrán leído la Biblia, y quizás la hemos leído muchas veces, y quizás nos han contado de historia de Sansón, de David, de Noé, quizás de Goliat, pero no llegamos a entender el significado más profundo de esa Escritura hasta que vino el Espíritu Santo a convencernos de que esta es la palabra de Dios. Hasta que no haya un convencimiento del Espíritu Santo, la persona no va a creer. Puede decir sí, pero no va a creer. Ahora, para estar persuadido de la verdad necesitamos la ayuda del testimonio interno del Espíritu Santo. Si nosotros podemos evangelizar, yo puedo hablar y gritar de que Cristo los ama, de que Cristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y que Él pagó quizás en la cruz del Calvario lo que nosotros deberíamos haber pagado. Toda la ira del Dios justo cayó sobre la persona de Cristo, Él llevando nuestros pecados, y puedo predicar acerca de Cristo, pero el que terminará dando el convencimiento a las personas allá afuera que escuchen el Evangelio será el Espíritu Santo. Martín Lutero, él decía que nuestro trabajo es llevar el Evangelio a los oídos, y posteriormente Dios llevaría el Evangelio de los oídos a los corazones. Y eso es por medio del Espíritu Santo. Él es el que convence, al final de cuentas, Él es el que selecciona, el que amonesta, el que instruye, el que guía. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, en su testimonio interior, el Espíritu Santo no nos ofrece información nueva o secreta o ningún argumento inteligente que no estuviera de otro modo a nuestra disposición. Lo que hace en realidad es operar sobre nuestros espíritus. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Él opera ¿sobre qué? Sobre nuestro espíritu. En la Biblia hay dos pensamientos que yo muchas veces lo expliqué, y es que podemos decir que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero también hay otro pensamiento en el que podemos decir que somos cuerpo, y este pensamiento aquí es alma, que a su vez también es el espíritu. De una forma u otra, lo que hace el Espíritu Santo es venir a dónde. Dijimos muchas veces, ¿a dónde viene? A nuestro espíritu. El Espíritu Santo viene a esta parte o a esta parte. Él viene a nuestro espíritu, y por medio de nuestro espíritu el testimonio interno va trabajando dentro de nosotros. ¿Para que qué? Para que esta alma que está corrompida, ligada a los deseos de nuestra carne, haga al final de cuentas la voluntad del Padre. Por eso yo digo que nosotros podemos predicar a los oídos de las personas. Imagínense uno de como el cuerpo. Nosotros podemos predicar al oído de las personas, pero al final de cuentas quien dará el convencimiento será el Espíritu Santo, que vendrá sobre el espíritu de la persona y posteriormente tendrá convicción al corazón del alma. Ese es el Espíritu Santo. Imagínense cuán necesario es que venga el Espíritu Santo para convencer lo que nosotros quizás podemos probar. Ahora, Él viene sobre nuestro espíritu y opera. Él opera para quebrar. Él quebranta nuestro espíritu, porque nuestro espíritu está caído. Él tiene que quebrarlo y nuevamente regenerarlo. Nuestra conciencia por causa del pecado está cauterizada. Pecar da lo mismo allá afuera. Matar, robar, adulterar, hurtar, cometer toda clase de mal está totalmente lícito allá afuera. No hay nada que nos redarguye, pero cuando viene el Espíritu Santo, Él quiebra nuestro espíritu y empieza a convencernos de pecado. Él vence nuestra resistencia ante Dios. Y eso es tremendo. Él vence nuestra resistencia ante Dios. Porque nosotros, por medio de nuestras malas obras, nos resistíamos
de Dios. Nosotros resistíamos a Dios. En la Biblia dice que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas y no vinieron ¿a qué? A la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. O sea, la gente que está allá afuera, así como un día nosotros, no queríamos que nos digan, mira, estás haciendo mal. Sabes que quizás estás en fornicación. Sabes que tenés que casarte con tu pareja. Sabes que tenés que dejar de adulterar. Si estás casado, no tenés que adulterar. Sabes que quizás no tenés que mentir. Sabes que tenés que honrar a tu padre, no gritarle a tu padre. Entonces, la gente no quiere venir. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas, ¿qué? A la luz de las Escrituras. Pero entonces, ¿qué viene y hace el Espíritu Santo? Él rompe esa resistencia y nos trae. Nos trae. Muchas veces leímos en la palabra que Él no nos llama, Él nos arrastra. Él nos arrastra. Después más adelante vamos a ver, yo estoy viendo Teología Sistemática 2 y 3, estoy viendo. Y hay un pasaje bíblico que habla de que Cristo, que Él nos llama. Y cuando esa palabra, llamar, en el griego en realidad significa arrastrar. Y eso es lo que hace verdaderamente el Espíritu Santo cuando Él nos elige. Porque en sí mismo por nosotros ninguno quiere dejar de pecar. Pero entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Él nos elige y nos arrastra, quebranta nuestro espíritu, rompe la resistencia que tenemos delante de Dios y nos empieza a poner un testimonio interno acerca de las Escrituras, empieza a convencernos, entra de convicción. Deshace nuestras rebeliones, como dice Tremendo. Isaías. Deshace nuestras rebeliones. Es tremendo lo que hace el Espíritu Santo. Vamos a poner el resumen. Algo que dejar en claro. Y es que el Espíritu Santo, Él va a traer las palabras claras y quizá la enseñanza clara, pero no de algo que nosotros no conozcamos, sino de algo que Él ya reveló. Él va a traer y te va a traer convencimiento de aquello que ya Él reveló. La Biblia dice que Cristo dejaría el Espíritu Santo, el cual nos harían que recordar las palabras que Él había dicho. Vamos al resumen. Vamos a poner el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del interno, el testimonio interno del Espíritu Santo o el testimonio del Espíritu Santo no ofrece ningún argumento nuevo a la mente. No ofrece ningún argumento nuevo a la mente. No ofrece ningún argumento nuevo a la mente. Ningún argumento nuevo a la mente, sino que obra en nuestros corazones y espíritus, sino que obra en nuestros corazones y espíritus, no ofrece ningún argumento nuevo a la mente, sino que obra en nuestros corazones sino que obra en nuestros corazones y espíritus, para rendirlos a la evidencia ya presente. ¿rendirlo a qué? No me digas. Para rendirlos a la evidencia ya presente. Evidencia. Evidencia ya presente. Evidencia.
Otro más, vamos a poner: el Espíritu Santo opera sobre nuestros espíritus. Eso recuerden en mí. El Espíritu Santo. 3. El Espíritu Santo. Esa es la segunda. ¿Segunda? Ahora era 2. Ahora muy larga. 2. El Espíritu Santo opera sobre nuestros espíritus. Opera sobre nuestros espíritus. Para quebrarlos y vencer nuestra resistencia a la verdad de Dios. Para quebrarlos y vencer nuestra resistencia a la verdad de Dios. ¿Opera nuestros Espíritu Santo? Opera sobre nuestros espíritus para quebrarlos y vencer nuestra resistencia a la verdad de Dios. Es tremendo. Punto aparte. Vamos a ver, ¿qué hora es? Vamos a ver la iluminación del Espíritu Santo y luego vamos a pasar al Paracletos. La iluminación. La iluminación. 7:55. Iluminación. ¿Qué dice? Voy rápido este. La iluminación del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de la iluminación, sacando el Espíritu Santo, cuando hablamos de la iluminación, ¿qué podemos hablar? Iluminación. ¿Qué estamos ahora? Iluminados, porque por un foco. Estamos iluminando la iglesia. Usted ve la calle, están iluminadas por luces que hay en la calle. O quizás una de las mayores invenciones fue la linterna, la cual quizás se ilumina cuando hay un corte de luz. O también una vela. Ahora, su función en sí mismo es hacer brillar la luz ¿en qué? En la oscuridad. Porque si nosotros apagáramos las luces, estaría todo oscuro. Es hacer brillar la luz en la oscuridad. Ahora, Despertar del Espíritu, avivamiento. Ahora vamos a pasar a lo que es la iluminación del Espíritu. La Biblia nos enseña de que en sí mismo no es un libro de oscuridad, todo lo contrario. Es la fuente de luz, podemos decir, tan necesaria. Aún el salmista David, en el Salmos capítulo 119, 105, él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, no todas las partes de las Escrituras son igualmente claras para nuestro entendimiento. Quizá hay algunos pasajes que a usted le cuesta, quizá están más oscuros que otros pasajes que quizás son más claros. Quizá algunas de las cartas del apóstol Pablo son claras, pero quizás si usted se va al Antiguo Testamento y quizá lee el libro de Isaías, le parece un poco más complicado de entenderlo. O quizás va al libro de Apocalipsis y hay muchos libros que parecen que son complicados. Algunos pasajes debemos hacer un gran esfuerzo para discernir el significado del texto. Ahora, la consecuencia del pecado sobre nosotros ha sido de envolver nuestra mente ¿en qué? En la oscuridad. El pecado trajo eso, es que nosotros no podamos quizás comprender. Cuando leemos, no podamos entender. Debido a nuestra naturaleza caída, somos criaturas en la oscuridad, quizá muchos desesperados por la luz. Aunque las Escrituras en sí mismas son nuestra luz, todavía tenemos necesidad de iluminación adicional para que podamos percibir la luz con más claridad. El mismo Espíritu Santo que inspiró la Escritura, ¿qué significaba inspirar? Soplo. Por ahí cerca. Respirar. Respirar. Él respiró la Escritura.
El Espíritu Santo que respiró la Escritura trabaja para iluminar las Escrituras para nuestro beneficio. Él hará que la luz original ilumine todavía más. La iluminación es el trabajo del Espíritu Santo. Él nos ayuda a escuchar, a recibir y a entender adecuadamente el mensaje de la palabra de Dios, como la expresa quizás el apóstol Pablo. El libro de Corintios capítulo 2, versos 9 al 11 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Qué está hablando acá? No es que solamente el Espíritu Santo, Él inspiró o respiró esta palabra, sino que Él viene a iluminarnos para que nosotros podamos comprender y entender esta palabra. No solamente que Él fue el autor, Él nos ayuda a que podamos comprender lo que Él ya escribió. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora el apóstol Pablo está haciendo una analogía o quizás acerca de la experiencia humana. Es posible aprender muchas cosas nuevas. Quizás usted, si me observa, puede aprender algo de mí, así como yo quizás lo observo a usted en su vida cotidiana. Yo puedo aprender cosas acerca de usted observándolo o quizás escuchándolo. Ahora, pero no es posible saber lo que en realidad está sucediendo dentro de mí porque usted no lee mis pensamientos. Yo no puedo leer sus pensamientos, no sé qué intención está teniendo quizás ahora su corazón, o qué intenciones tendrá para el día de mañana. Yo no conozco ni sus sueños que usted tiene, o quizás lo que usted sabe en lo secreto, no lo sé. Quizás mi mujer a veces puede leer mis pensamientos, pero eso no tiene que. Ahora, es que mira, ahí está. De la misma manera, el Espíritu Santo es quien conoce los pensamientos más secretos de Dios. Pablo nos dice que el Espíritu Santo escudriña que lo profundo de Dios, y esto no significa que el Espíritu Santo debe investigar quizás o estudiar la mente de Dios, no, sino que Él escudriña del mismo modo que lo hace una linterna en la noche para traer a la luz lo que en otro modo estaría en oscuridad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos trae a la luz aquello que está oculto en Dios. La iluminación no debe ser confundida con la revelación. Una cosa es ser iluminados, otra cosa es recibir revelación. Hoy en día se ha vuelto un lugar muy común oír hablar a las personas sobre revelaciones privadas que dicen haber recibido acerca del Espíritu Santo. Un ejemplo de eso fue los mormones. Los mormones, ellos dijeron que recibieron una revelación privada o secreta. Un tal Smith, andando en el bosque, se le presentó el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, y le dijeron: esta va a ser la nueva religión. Y de ahí nacieron los mormones. Entonces, algo que nosotros tenemos que saber es que no es que el Espíritu Santo viene a revelarte algo solo para vos, que nadie más lo va a saber, en el sentido de que quizás esto va a ser el nuevo camino a Dios. No, al contrario, el Espíritu Santo viene a iluminarte lo que ya el Señor ha revelado. Dios ya reveló todo acá en su palabra. Y Él viene a iluminarte para que puedas entender lo que Él ya reveló en su palabra. Porque si no, todos tenemos religiones diferentes. El Señor a mí me dio una nueva revelación y me dijo: mira que ahora, no sé, voy a hacer arcángel. Y andaríamos en un montón de problemas y conflictos porque toda la gente recibiría revelaciones nuevas. No, al contrario. El apóstol Juan, cuando termina de escribir el libro de Apocalipsis, dijo que nadie quite o añada nada a estas palabras. Nada. El canon se cerró, la revelación se cerró. Nosotros podemos recibir iluminación a lo que ya Dios reveló en su palabra. Ahora, usted puede decir: no, pero el Espíritu Santo me está revelando. Sí, el Espíritu Santo quizás te está revelando, no sé, que vas a pasar hambre acá mañana. No sé. Y en la Biblia no dice que pasaremos hambre mañana.
Entonces, lo que quizás está haciendo el Espíritu Santo es traerte una iluminación. El Espíritu Santo quizás te está iluminando a hacer algo, no sé. El Espíritu Santo me está iluminando a hacer campaña. El Espíritu Santo me está iluminando a predicar en las calles. El Espíritu Santo me está iluminando, no sé, acerca de la palabra. Él te está iluminando acerca de lo que ya Dios le revela. El cristianismo reformado niega eficazmente que Dios esté dando hoy quizás nuevas revelaciones o normativas. Por favor, porque si no todos tendríamos nuevas religiones. Andaríamos como quisiéramos, así como andaba en la época de los jueces, que era una época oscura, porque cada uno andaba como bien le parecía. Y hoy en día, aunque no lo crean, en las iglesias está pasando lo mismo. La gente dice, no, en la nueva revelación del Espíritu Santo, oye, ahí vemos a la gente corriendo a pactar una palabra y ver quizás gente tirando agua, gente haciendo un montón, dando manguerazo a la gente dándole con el, quizás no sé. Entonces, vas a ver un montón de cosas por gente que el Espíritu Santo me reveló quizás. Si fuera de esa forma, hermano, dime, sería un caos total. Como la reina madre. Como la Dios Madre. Dios madre, Dios Madre también. Pero es un montón de cosas que está pasando ahora por gente que está saliendo de esta manera. Que Dios nos ayude. Su tarea nunca consiste en enseñar algo contrario a la palabra de Dios. Por lo tanto, resulta siempre necesario comparar lo que escuchamos con la enseñanza de la Escritura. La Escritura, que es un libro, es inspirado, respirado por el Espíritu Santo. Siempre que el Espíritu Santo hable, siempre tiene que estar en la palabra. Si no, son doctrinas de demonios que dijo el Señor, al cual no tenemos que obedecer. Siempre tiene que estar inspirado la palabra. Siempre que el Espíritu Santo hable y se levante a hablar y esté ministrando, siempre tiene que estar acompañado por la palabra. Siempre. Porque si no, haríamos como en aquel tiempo que el apóstol Pablo dijo que estaban bautizando en el nombre de los muertos. Y eso no está en la Biblia, pero ellos lo hacían. Imagínense. Vamos a terminar esto. Vamos al resumen, vamos a ver un tema más y vamos a la prueba. Ya terminamos. Vamos a poner 1. La iluminación se refiere... La iluminación se refiere a la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda. Que el Espíritu Santo nos brinda para entender y aplicar la Escritura. La iluminación se refiere a la ayuda Que el Espíritu Santo nos brinda para entender y aplicar la Escritura. Explicar la Escritura. Vamos a Yo poner... que estaba mirando Inri Cristo, un brasilero que se hacía pasar por Jesús. Un hombre que se llama Jesús. Dios mío. Y después otro que... Un hombre grande, un brasilero. Y después otro que estaba en la Biblia. No me acuerdo bien cómo se llamaba. Imagínense que si nosotros entramos Decía en que era Cristo. ¿Que era maestro? Que era Cristo. ¿Dónde? Y estafó no sé cuántas personas. Imagínense eso. Y bueno, así hay un montón, por eso digo que estamos como en la época oscura, en el libro de Jueces. Cada uno anda conforme le parece y no anda conforme a lo que dice la palabra, porque si no... Bueno, algo que vamos a ver ahora y con esto ya terminamos, el Espíritu Santo como Paracleto. El Espíritu Santo como
Vamos a ponerlo en el latín. Paracleto. El Espíritu Santo como Paracleto. Paracleto. ¿Quién puede abrir el libro de Juan capítulo 15? Yo voy a abrir mi Biblia, que es otra traducción, pero vamos a abrirla de todas formas. 15, ¿cuánto? Libro de Juan vamos a estar leyendo solamente el verso 15. 15, ¿no? Sí. Yo soy la vid La verdadera. verdadera. Juan capítulo 15. Jesús, la vida verdadera. La vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. Vamos a estar leyendo. No, San Juan. San Juan. Vamos a leer del verso 9. Dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Vosotros no me escogisteis a mí, sino yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que améis los unos a los otros. Si el mundo os odia, sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Hasta ahí no vamos a leer. Ahora, cuando leemos en sí mismo el contexto de todo el pasaje del libro de Juan, el capítulo 15, es conocido como el Sermón del Monte. Tiene en sí mismo, para darle todo el contexto, tiene una discusión de varios asuntos, pero el punto central es el odio. Jesús está hablando acerca del odio que el mundo iba a expresar, no solamente hacia Jesús, sino Él estaba expresando y alertando a sus discípulos acerca del odio que iban a tener, le iban a tener a cada uno de ellos, y así también nos iban a tener a nosotros en este tiempo. El mundo los va a odiar, dice en el verso 18, al igual que a mí, dijo Cristo. Luego continúa hablando de las persecuciones y en medio de este tema presenta un tema mayor, y este es el Consolador, prometido, que enviaría al mundo hostil. Si usted sigue leyendo un poquito el versículo y el capítulo 16, Cristo habla acerca de que vendría un Consolador prometido, que Él enviaría ¿a qué? A un mundo hostil. Ahora, ¿quién es ese Consolador o quién es el Paracleto? Espíritu Santo. ¿Quién es el Paracleto? Vamos a ver el Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Paracleto. Ahora, el Espíritu Santo, cuando pensamos en este título que le damos al Espíritu Santo, hay algo que nos enseña acá en la Biblia, y hay una pequeña corrección también, y es que cuando Cristo presenta el Paracleto acá en el libro de Juan capítulo 15, le dice a su pueblo que Él enviaría otro Paracleto, otro Consolador, otro Ayudador. Ahora, cuando hace mención de que Él enviaría a otro Paracleto o otro Ayudador o Consolador, tiene que haber un Paracleto anterior, porque si yo digo que voy a enviar a otro, tiene que haber uno anterior, si no, no diría otro. La palabra Paracleto, este es en el latín,
mismo en el español o en el castellano, este es en el latín, pero en el griego es para, es con K, Paráclito. Ahora, esta palabra podemos ver a primera instancia que pertenece a Jesucristo. Ese otro habla acerca del Espíritu Santo y ese anterior se refiere a Jesucristo. Él es revelado en el Nuevo Testamento como el Paracleto. Y entonces el Espíritu Santo también es revelado como el segundo Paracleto u otro Paracleto. Y esto es muy importante. En Juan capítulo 15 vamos a leer el verso 25. 25 dice: pero han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Cuando venga el Consolador a que yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonios de mí. Cuando venga el Consolador, dice acá mi Biblia, hay otras Biblias o otras traducciones que dice cuando venga el abogado, o otra traducción también dice cuando venga el defensor. Muchos de nosotros conocemos o quizá lo nombramos al Espíritu Santo como ¿quién? ¿Como quién lo nombramos al Espíritu Santo? ¿Como el Consolador? Muchos de nosotros lo conocemos así. Cuando venga el Consolador. En otras traducciones habla como el abogado, cuando venga el defensor. El Consolador. Alguien que nos ministra, cuando hablamos de que Él es el Consolador, ¿qué hace? Él viene y consuela nuestra vida, Él quizás seca nuestras lágrimas, Él nos da consuelo cuando nos encontramos atribulados o en problemas, Él viene quizás a ayudarte, a abrazarte, a darte quizás amor, seguridad. Él viene a consolarte, Él viene a consolarte. Ahora, cuando Cristo habla de otro consolador o de otro paracleto, este término tiene una palabra que significa junto a. Junto a. Esta para significa junto a. Un ejemplo, paramédicos o algo que empieza con una palabra para, se refiere a algo que está junto a otra cosa. Una de las palabras más famosas que nosotros encontramos en la Biblia es la parábola. Para, junto a. La palabra bola viene de la palabra boleo. Viene de la palabra boleo, que en sí mismo significa algo que se lanza junto a otra cosa. La palabra parábola significa algo que se lanza junto a otra cosa. ¿Qué quiere decir? Cristo lanza una enseñanza juntamente con una parábola. Él hablaba por parábolas, pero a su vez lanzaba una enseñanza dentro de las parábolas. Eso significa parábolas. Ahora, paracletos viene del verbo kaleo. Esta que está acá significa, viene del verbo kaleo. Parece un poco complicado, pero van a ver que tiene un significado muy profundo estas dos palabras. Kaleo, que significa llamar, entonces el concepto, alguien que es llamado a venir junto a otra persona. ¿Qué significa paracletos en su conjunto de palabras? Llamado a estar o a venir junto a otra persona. Llamado a venir junto a
otra persona. La palabra paracletos, en su conjunto de palabras, significa llamado a venir junto a otra persona. En la cultura griega, el paracleto se hacía llamar como un abogado familiar. Un abogado familiar. Cada vez que habían problemas, quizás él lo llamaban para venir a defenderlos, quizás en medio de dificultades o quizás en medio de acusaciones. Es la tarea de un abogado, defenderlos. Ahora, el paracleto, él es nuestro defensor. Él es nuestro defensor. Pero no es que solamente Él es nuestro defensor. La palabra griega tiene una palabra un poquito más allá que solamente defensor, y la palabra significa fortalecedor. Fortalecedor. Él está allí para ayudarte. Nosotros muchas veces hablamos de que el Espíritu Santo, Él está para consolarnos. Él viene quizás a ayudarnos cuando estamos atribulados, a secar nuestras lágrimas, pero cuando vamos a la definición griega o a la definición que habla acerca del latín, separando las dos palabras, y juntándolas al significado, significa una cosa totalmente distinta que a consolador. La palabra griega en sí mismo, lo que envuelve el Espíritu Santo, significa fortalecedor y defensor. O sea, el Espíritu Santo no es que solamente viene a ayudarte en ese momento, sino que el Espíritu Santo viene a fortalecerte, a ayudarte a que vos soportes los embates del enemigo. Él ayuda a que vos te defiendas. No es que solamente viene a consolarte cuando ya estás en el piso tirado, sino que al contrario, Él viene a fortalecerte y viene a defenderte. Cuando el Señor hablaba de que Él era necesario que se vaya y que Él emplearía otro consolador o otro paracleto, estaba diciendo que Él enviaría a otro que nos defienda y a otro que nos fortalezca. Es tremendo. Si ustedes bien buscan un poquito más adentro de la palabra, van a ver que no es solamente consolador. El Espíritu Santo, cuando Cristo dijo que Él se iba a ir, iba a enviar a alguien que nos siga defendiendo y que nos fortalezca. Y ese es el Espíritu Santo. Esto anótenlo ahí en su carpeta antes que yo lo borre. Jesucristo, cuando Él habló y dijo que Él enviaría a otro consolador, a otro paracleto, Cristo es nuestro paracleto original. Él es nuestro defensor y a su vez Él es el abogado y a su vez Él es el juez. Y es tremendo eso. Y ese es Cristo. Cuando Cristo Él se fue, Él dijo: no los dejaré huérfanos, no los dejaré desamparados, sino que enviaré a mi espíritu, a mi paracleto, a mi defensor, a alguien que los fortalezca. En la Biblia dice que cuando nosotros seamos quizás apresados, que no pidamos o quizás no dudemos qué hemos de decir o cómo hemos de responder, sino que el Espíritu Santo mismo, Él pondría palabra en nuestra boca en aquel día. Él estaría defendiéndonos y fortaleciéndonos. Cuando en la Biblia dice que juntamente con la prueba Él daría la salida, esa salida que Cristo da juntamente con la prueba es el Paracleto, el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien nos va a fortalecer, quien nos va a defender y quien nos va a ayudar a salir de la prueba. Amén. Es tremendo el Espíritu Santo. Eso anótenlo así, esas palabras. Si quieren pongan acá Paracleto junto a jaleo, parábola. También si quieren anotarlo en su carpeta para que le quede grabado a ustedes ahí. Esto era que significaba algo que se lanzaba junto a algo. ¿Entendieron? Paracleto.
Es como la del video. Es tremendo. La palabra tiene un significado muy profundo en cuanto al Espíritu Santo. Porque muchas veces tenemos como alguien que solamente nos consuele y alguien que nos defiende y que nos va a fortalecer. Bueno, copien eso que yo ya pongo el resumen de esto. No voy a poner resumen, copien eso. ¿Ya copiaron todo? Listo, vamos a la prueba. Para mí eso en chino. Yo no voy a anotar porque para mí eso en chino es como que muchas cosas. No, Usted sáquele una foto. no, si igual yo después leo, hijo, la Biblia. ¿Lo puse en la Biblia? Yo uso la Biblia todos los días. Listo. ¿Entendés? Vamos a hacer Está bueno, eso está bueno porque es otra perspectiva. Yo soy dura en muchas cosas. Vamos a Después se me Ahora hace tengo el maleta. pizarrón un poquito más Por eso yo grande. estudio portugués para que se me expanda un poco mi mente. Ya tomáis. Porque aunque vos no creas, hay muchas cosas que para mí se me hace duro. Durazno. Te juro. Sí que no oren por mí. ¿Tienen razón? ¿Ustedes hablan portugués? No, estoy estudiando porque quiero que se me... Estoy aprendiendo. Pero parece complicado. No. No es complicado, ¿no? ¿Me entendieron el paracleto? Hasta la prueba. Bien. Bueno, ahora vamos a ver la prueba. Exactamente. Da igual la No, pero pregunta. yo igual voy a hacer la prueba. Sí, ¿eh? Amina. No, yo voy a hacer la prueba. Oye, si no, no voy. No, pues si no, ¿para qué voy a sacar? Vamos a el examen. Ahí ya lo retiro. No. Estamos familia. Vamos al examen. Yo no estudié, no sabía que había programa. Vamos a ver rápido los resumen. No es difícil, estuvimos hablando acerca del Espíritu Santo, es algo tranquilo. Quizás el último tema parecía un poco complicado y sabía que parecía iba a ser un poco complicado, pero es escudriñar un poquito más profundo de lo que dice la palabra. Es escarbar un poquito más adentro. Bueno, estuvimos hablando acerca de la deidad del Espíritu Santo. ¿Y qué dijimos? ¿Que el Espíritu Santo qué? Pues serían los atributos divinos de Dios. Vamos, pusimos uno solo, ¿no? No, 3. Omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia. Y omnipotencia, bien. Claro, un solo resumen, pusimos una sola. Luego estuve viendo la personalidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pusimos que es Una persona, no una fuerza. no una fuerza impersonal. El Espíritu Santo es una persona, no una fuerza impersonal. Recuerden eso. Y después pusimos otro más. El Espíritu Santo es una persona, no un espíritu impersonal. Resumen 2. La obra del Espíritu Santo requiere Una personalidad. y refleja una personalidad. La obra del Espíritu Santo requiere una personalidad y refleja una personalidad. O sea que la obra del Espíritu Santo que nos guía, que nos capacita, que nos elige, eso requiere una personalidad que refleja una persona. Luego estuvimos viendo el testimonio interno del Espíritu Santo. ¿Qué pusimos? No ofrece ningún argumento, no obra de mente, sino que obra de nuestros corazones. Para rendirlos a la evidencia ya presente. Y el 2, el Espíritu Santo opera sobre nuestro espíritu para quebrarlos y vencer nuestra resistencia a la verdad de Dios. Bien, recuerden eso. La iluminación del Espíritu Santo vimos y pusimos uno solo. La iluminación se refiere a la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda para entender y aplicar las Escrituras. La iluminación se refiere a la ayuda que el Espíritu Santo nos brinda para entender y aplicar la Escritura. Y el otro que no vimos es el resumen, pero lo explicamos en el pizarrón. ¿Qué significaba paracletos? Es nuestro consolador y defensor y él viene a ayudarnos en el momento de la prueba. ¿Y qué más? Él venía fortalecedor. Viene a fortalecer y defender. O sea, la palabra
Para significaba junto a, kletos viene una palabra que era kaleo, que significaba fortalecedor. Nosotros solo tenemos que poner lo que Si ustedes quieren pongan el Espíritu Santo paracleto, que significaba, pongan consolador y a su vez pongan fortalecedor y defensor. Pongan esa parte. Fortalecedor, defensor, consolador. Ya el español es complicado, imagínate el griego junto con el latín. El Espíritu Santo, yo le decía, el Espíritu Santo, la palabra griega es, tiene que poner paracleto, que a su vez significa fortalecedor, consolador y defensor. ¿Estamos? Cerremos la carpeta. Cerremos la carpeta. Cierren la carpeta, por favor. Tenemos que anotar la fruta. ¿Tenés otra hoja? Es fácil. Vamos a poner 1. Ya cierro. ¿A qué se refiere la iluminación del, le pongo así, Espíritu Santo? ¿A qué se refiere la iluminación del Espíritu Santo? Dos. ¿Cómo opera el Espíritu Santo en nuestros espíritus? ¿Cómo opera Él? Recuerda que es el Espíritu Santo, lo pongo así porque es muy largo, ¿no? ¿Cómo opera el Espíritu Santo en nuestro espíritu? Recuerden que lo que hacía el Espíritu Santo, recuerden mismo. ¿Qué hacía los? testimonio interno vendría a ser eso. El testimonio interno, claro. Eso es el testimonio interno. Recuerden que hacía el Espíritu Santo. Pero no tenés que decir eso. Por favor. ¿Tú no vas a hacer la prueba, hermano? No quiero la prueba. No. 3. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, lo tiene que completar acá. No una. El Espíritu Santo es, tiene que completar lo que es, y no una. Eso se refiere a la personalidad del Espíritu Santo. Recuerden eso. Cuatro. ¿Qué se le asigna al Espíritu Santo? ¿Qué se le asigna al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Qué se le asigna al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? Recuerden, si pueden ponerlos. Y por último, vamos a poner 5. 5. ¿Qué
significa la palabra Latino o en griego, ese es latino. Paracleto y cuál es su definición. ¿Qué significa la palabra paracleto y cuál es su definición? ¿A qué se refiere la iluminación del Espíritu Santo? ¿Cómo opera el Espíritu Santo en nuestro espíritu? El Espíritu Santo es y no una. ¿Qué se asigna al Espíritu Santo en el Nuevo Testamento? ¿Y qué significa la palabra paracleto? ¿Y cuál es su definición? Bueno, los que están viendo el video, le corto la transmisión. Recuerden que me pueden pasar la prueba esta noche o mañana. Si tienen alguna duda, mándenme un mensaje. Si no les quedó algo claro, también pregúntenme.